Televisión París, Canal 6, presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Juan Montalvo Fiallos, quien vivió entre 1832 y 1889, escritor ecuatoriano, todo un referente dentro de la literatura de nuestro país. Juan María Montalvo Fiallos nace en Ambato, Ecuador, el 13 de abril de 1832. Fallece en París, Francia, enero 17 de 1889. Fue un ensayista y novelista ecuatoriano. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los dictadores Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla. Luego de la publicación de la revista El Cosmopolita, en la que criticaba a la dictadura de García Moreno, Montalvo viajó a Colombia, donde escribió gran parte del resto de su obra. Uno de sus libros más conocidos es Las Catilinarias, publicado en 1880. Entre sus ensayos destacan 7 tratados en 1882 y Geometría Moral, póstumo, en 1902. También escribió una secuela de Don Quijote de la Mancha, llamada Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Murió a causa de una pleuresía en París, Francia. Su cuerpo fue embalsamado y se expone en un mausoleo en la ciudad de Ambato. Su padre, don Marcos Montalvo, hijo de un inmigrante andaluz, se dedicaba a los negocios ambulantes. En Quinchicoto, cerca de Ambato, conoció a doña Josefa Fiallos Villacrés, con quien se casó el 20 de enero de 1811. Entre 1846 y 1848 empezó a estudiar gramática latina en el Colegio San Fernando. Posteriormente estudió filosofía en el Seminario San Luis, donde recibió el grado de maestro. Después ingresó a la Universidad de Quito para estudiar Derecho, no porque quisiera ser abogado, sino porque entre las profesiones de entonces, medicina, leyes y teología, esta le era la menos desagradable. En 1853, el presidente Urbina decretó la libertad de estudios en colegios y universidades. Por las nuevas regulaciones, Montalvo se vio privado de su cargo de secretario en el Colegio San Fernando. Además, fue impulsado a abandonar su carrera de Derecho, tras haber aprobado solamente el segundo curso. Así, decidió volver a Ambato. El 17 de febrero de 1857, durante el gobierno de Francisco Robles, Montalvo fue nombrado adjunto civil a la legación ecuatoriana en Roma, mientras que Francisco Javier Salazar fue nombrado secretario de la misma. En 1857 se le manifestó un agudo reumatismo, cuyos efectos le acompañaron durante el resto de su vida. Dejó Francia en enero de 1858, ya se hallaba en Italia, visitó Roma, disfrutó mucho de su visita en Florencia. Tuvo que regresar al Ecuador no solo por la inestabilidad de los gobiernos y la agitación política, sino también por la artritis que lo aquejaba. Cuando llegó en 1859, el país era gobernado por García Moreno. Lo primero que hizo fue escribirle al presidente una larga carta, un tanto discursiva. En enero 3 de 1866, después del primer período presidencial de García Moreno, publicó El Cosmopolita, revista de carácter político-literario editada en la ciudad de Quito en 40 páginas. En 1867 publicó El Precursor del Cosmopolita y al año siguiente comenzó a cartearse con Eloy Alfaro Delgado. En octubre de 1874, mediante diligencia personal de Alfaro, fue publicado su libelo La Dictadura Perpetua, pero no comenzó a circular en el Ecuador antes de mayo de 1875. De todos modos, La Dictadura Perpetua inspiró a un grupo de jóvenes liberales, Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Abelardo Moncayo y Manuel Polanco, a asesinar a García Moreno el 6 de agosto. Sin embargo, el más notorio autor del magnicidio fue un hombre ajeno a los conjurados, el mercenario colombiano
Faustino Lemos Rayo, quien incluso ocupó algunos puestos públicos en los gobiernos garcianos, por lo cual el presidente no sospechaba de él. Al enterarse de la noticia, Montalvo afirmó: "No ha sido el machete de Rayo, sino mi pluma quien le ha matado". Poco después publicó el ensayo El último de los tiranos. Juan María Montalvo Fiallos, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su visión para las letras, supo plasmar diferentes ambientes literarios y políticos que marcaron su época. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Juan Montalvo Fiallos, quien vivió entre 1832 y 1889, escritor ecuatoriano, todo un referente dentro de la literatura de nuestro país. Mario Muñoz Arévalo, Noti París, Canal 6.